Bienvenidos a Ser Ciudadano es Chido, donde se habla de temas que nos importan como ciudadanos y que queremos mejorar nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar de los desafíos globales, los cuales actualmente son 22 y los propuso la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy haremos énfasis en dos que me parecen muy interesantes. El primero es el tema del agua, el cual es un derecho humano universal y básico para la vida y la existencia humana. Este se encuentra estipulado dentro del artículo 4 constitucional, el cual menciona que todas las personas tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para un consumo personal, doméstico, que sea también de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, la parte más interesante es que el segundo párrafo estipula lo siguiente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Aunado a lo que actualmente se está viviendo en México, que es una gran crisis de agua, en donde las personas que más han padecido son las personas de escasos recursos y que vamos a tomar en cuenta que el agua es un derecho humano vital y que al ser simplemente un derecho humano se ve interrelacionado con los demás derechos humanos. Porque recordemos que los derechos humanos están establecidos con el fin de darle a una persona la parte mínima que necesita para poder tener dignidad, para vivir con dignidad. La falta de uno de estos simplemente va a provocar que los demás en cadena consecutiva se vayan violando también. Entonces, si te violan un derecho humano, en realidad te están violando básicamente todos. Por lo cual, ante esta situación, realmente es la ciudadanía la que ha tenido que tomar cartas en el asunto, ya que el gobierno no ha cumplido su parte y la sociedad civil, así como las diferentes organizaciones no gubernamentales, son las que se han encargado de llevar agua gratuita a través de las pipas y otros mecanismos de proporción de agua dentro de las zonas rurales y periféricas de la ciudad, que pues son los lugares donde más falta de agua hay. Y lo más interesante es que ha aparecido la distribución de productos de higiene personal gratuitos, como lo son las toallas femeninas, que se desprende del mismo derecho del acceso al agua. ¿Y por qué es esto? Porque el derecho al agua y el saneamiento son uno solo. Y me parece muy interesante que la ciudadanía empiece a luchar por estas cuestiones que parecen tan sencillas, como lo son unas toallas femeninas, para que al final todo esto en conjunto pues termine ayudando a una mejor visión de este tema. La verdad, este tema del agua es muy divertido, muy interesante, pero vamos a tomar en cuenta el otro tema, que va a hablar acerca de la justicia y los derechos internacionales, el cual en México es un complejo y delicado. A pesar de que el artículo 1 constitucional es imperativo para el respeto de los derechos humanos, ha servido para introducir a México al marco del derecho internacional. Y al ser parte de no solamente tratados y convenciones internacionales, México también es parte de uno de los 3 tribunales regionales de justicia más grandes del mundo. ¿Cuáles son estos tribunales? Bueno, son la Corte Europea de los Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y por último está en la que pertenece México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cual hace a México, por la parte positiva, sumirse cada vez más en el derecho internacional, hasta el punto de que nuestras leyes hayan cambiado gracias a esta misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo el caso de Rosendo Radilla imperativo para abrir no solamente el margen del derecho internacional en México, sino que nuestra propia Suprema Corte de Justicia el día de hoy aplique estos principios del derecho internacional en las sentencias y que así se vayan desarrollando y maximizando el derecho que ya existía. Pero, ¿de qué sirve realmente esto si se está violando el propio artículo 17? Bueno, el artículo 17 establece que todas las personas tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones, ojo,
de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, lamentablemente en la población mexicana existe una percepción negativa de los derechos y de los responsables de impartir justicia. A esto hay que agregarle que pues los ciudadanos mexicanos en su mayoría saben muy poco acerca de lo que hacen estas autoridades y el cómo ir a pedir ayuda y justicia a estas autoridades, ya que pues se percibe más lo que uno encuentra en los medios o saben más del salario de un senador, pero no saben cómo pedir justicia. Lo más grave es que existe la percepción de que un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada es muy fácil de corrompir y que en general el sistema de justicia es corrupto. Entonces, pues, se tiene que ir a buscar a la justicia por propia mano. Un término también complejo que ha llevado a los propios ciudadanos de México a violar la parte más adelante de este propio artículo 17, que dice que ninguna persona podrá hacerse de justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar este derecho. Por lo cual es importante este tema porque la justicia se puede pedir de muchas formas y siempre hay vías jurídicas para encontrar cada una de las justicias. Lo importante es ayudar a los ciudadanos a encontrar estas vías. Y bueno, eso es todo por hoy y los espero al próximo podcast.